Estimados estudiantes, espero se encuentren muy bien. Soy la doctora Carolina Barrios Penna y hoy veremos la clase de oclusión dentaria, conceptos básicos, conceptos que ustedes ya vieron en su asignatura de segundo año de Fisiología y Oclusión. Ok, entonces para empezar a hablar de lo que es oclusión, tenemos que recordar que para que existan estas relaciones maxilomandibulares, no solamente tenemos que pensar en dientes, ¿cierto? Sino que tenemos que pensar en todo lo que lo rodea y todo lo que permite esta relación maxilomandibular, y es así que tenemos los determinantes anatómicos y los determinantes fisiológicos. Y no tenemos que olvidar que existen 4 componentes y que nosotros analizamos estos 4 componentes siempre. No solo analizamos dientes, sino que tenemos que analizar estos 4 elementos, que son la articulación temporomandibular, la oclusión, el periodonto y la neuromusculatura. ¿Ya? Dentro de estos determinantes anatómicos se describe el determinante anatómico posterior, que corresponde a la ATM o articulación temporomandibular, el determinante anatómico anterior, que corresponde a la oclusión, y obviamente al que une o complementa y permite la acción de todos estos elementos, que son la musculatura o neuromusculatura elevadora y depresora. Recuerden que los músculos por sí solos tampoco no son suficientes, sino que tienen que estar acompañados de la inervación, que le dan la propiocepción y que permiten los movimientos, la sensibilidad, y que además permiten llegar hasta ciertos movimientos, etc. Así que es importante que para que haya esta relación de contacto, tener presente que para que haya esta relación de contacto entre los dientes, debe existir, ¿cierto?, una actividad neuromuscular mandibular, donde también la articulación y el periodonto tienen un rol muy importante y que no debemos olvidarlo. No tenemos que olvidarnos de estos elementos porque no somos dentistas, ¿cierto?, sino que somos odontólogos y tenemos que preocuparnos de todo lo que rodea los dientes y todo lo que permite esta relación de contacto entre los dientes superiores e inferiores. En cuanto al componente anterior que habíamos mencionado, ¿cierto?, que es la oclusión dentaria, que se refiere a los dientes, a la relación que se produce entre los dientes del maxilar y los dientes de la mandíbula, este acto de cierre entre ellos, vamos a encontrar muchas definiciones de lo que es la oclusión dentaria, y aquí traigo a colación dos, ¿cierto? Una es la relación de contacto funcional entre las piezas dentarias superiores e inferiores, y otra es acto de cierre de ambos maxilares con sus respectivos arcos dentarios como resultado de la actividad neuromuscular mandibular. Y aquí yo quiero resaltar esta palabra, ¿cierto?, funcional, puesto que esta acción de cerrar las arcadas, ¿cierto?, de llevar a cierre, es una acción funcional, no es porque sí. Uno no tiene los dientes o las arcadas cerradas todo el día, no está en contacto dentario todo el día, solamente están en contacto o debieran estar en contacto cuando están en función. Y aquí, por ejemplo, es un llamado de atención a cuando estamos bruxando, estamos generando apretamiento dentario más allá de la función, estamos durante el día con los dientes apretados, fuera de lo que es función, eso ya sería una parafunción, y podríamos, ¿cierto?, estar hablando de bruxismo, porque hay que hacer un análisis mucho más exhaustivo para poder llegar al diagnóstico definitivo, pero les quiero resaltar esta palabra de funcional, puesto que la oclusión, el acto de cierre, debe producirse solo en aquellos momentos donde hay función. Y como dice acá también, resaltar que es resultado de la actividad neuromuscular mandibular, ¿cierto?, guiados también por la articulación, es decir,
no es un acto de cierre porque sí nomás, sino que está definido por el resto de los elementos que les mencioné que constituyen esta tétrada de la oclusión. Es por esto que cuando nosotros analizamos estabilidad oclusal, no podemos solo mencionar dientes ni analizar solo dientes, sino que tenemos que analizar el resto de los elementos que constituyen esta tétrada de la oclusión. Entonces, cuando nosotros hablamos de estabilidad oclusal y de estos 4 elementos que yo les mencioné, van a aparecer distintos tipos de oclusión. Esto ustedes también ya lo conocen, ¿cierto? Y tenemos la oclusión ideal óptima, en donde estos 4 elementos están en total equilibrio, no hay síntomas de disfunción, están en normalidad tanto anatómica como funcional. Sin embargo, también puede ser que estos 4 elementos se encuentren en normalidad funcional, ¿cierto? Pero con una cierta anormalidad anatómica. Y esto hace muchas veces que estemos en adaptación. La mayoría de nosotros o la mayoría de los pacientes nos encontramos en este rango, en un rango en donde quizás encontremos algunos signos, ¿cierto? Clínicos de disfunción, pero esto no quiere decir que nuestros elementos nuestros determinantes anatómicos y fisiológicos se encuentren en alteración total, sino que están en un equilibrio, hay una adaptación de ellos. Y si es que nosotros generamos algún cambio, podríamos generar una alteración y desequilibrarlo. Por eso también es que es muy importante analizar bien si es conveniente realizar alguna acción sobre algún paciente que ya esté en esta adaptación. Ya, por ejemplo, algún paciente que tenga algún desplazamiento discal, ¿cierto? Con reducción. Si el paciente lleva años con esto, no tiene dolor, no tiene impotencia funcional, entonces si yo a lo mejor trato de hacer algo, puede ser que estos elementos que están en equilibrio se pierdan en este equilibrio, pierdan esta adaptación y finalmente lleve de una oclusión fisiológica, lo lleve a una oclusión no fisiológica. Por eso que es muy importante analizar no solo dientes, sino que analizar el resto de las estructuras, ver si hay adaptación o no, y no actuar ante cualquier signo por aislado, sino que tengo que analizarlos en su totalidad, en su, como en su contexto global, ¿ya? Eso es muy, muy importante que lo tengan presente. Ahora, si nosotros analizamos los contactos interoclusales propiamente tal, nos vamos a los dientes, ¿cierto? Vamos a encontrarnos con que se definen un montón de tipos de contactos interoclusales donde encontramos los stopper, que son aquellas que corresponden a las vertientes mesiales de los dientes inferiores y distales de los dientes superiores, que van a impedir que la mandíbula se desplace hacia adelante durante el cierre. Y los equalizer, por el contrario, van a ser las vertientes distales de los dientes inferiores y mesiales de los dientes superiores, que van a impedir que la mandíbula se desplace retrusivamente durante el cierre. Además, vamos a tener en sentido vestíbulo-palatino los contactos A, B y C, que es muy importante que los tengamos, y también vamos a encontrar las denominadas cúspides de soporte, que son las cúspides linguales superiores y vestibulares inferiores. Estos contactos interoclusales, ¿cierto? Los stoppers, los equalizers, los contactos A, B y C, nos van a entregar una estabilidad tanto en sentido vestíbulo lingual, los A, B, C, y los stopper equalizer en sentido antero-posterior. Así que es muy importante que los analicemos y veamos si nuestros pacientes los tienen. Ahora, ¿cómo los evaluamos? Los evaluamos, ¿cierto? Con una cinta articular,
Muchas veces también los analizamos con papel articular, pero lo ideal es que sea lo más delgado posible. Por eso es que se recomienda siempre que sea una cinta articular y que se ocupa con la pinza de Miller, la cual se pone en la zona lateral de las arcadas y al paciente se le hace morder varias veces y se analizan los puntos que se ven, ¿cierto? El ideal es que haya un contacto cúspide-fosa y que esta cúspide tenga un contacto tripoidal en cada una de las fosas. Y así vamos a encontrar los distintos puntos que mencionamos anteriormente. Esto ya lo habíamos comentado, ¿cierto? La estabilidad en sentido mesiodistal, stopper equalizer, la vestíbulo-palatina que le da los contactos A, B, C. Y cuando hablamos del análisis estático de la oclusión, nosotros vamos a analizar los elementos que se presentan a continuación. Vamos a analizar la línea media interdentaria, vamos a analizar el resalte y la sobremordida, la relación molar y la relación canina principalmente. ¿Ya? En cuanto a la línea media interdentaria, es la línea, ¿cierto?, que pasa por entre medio de los incisivos centrales superiores e incisivos centrales inferiores. El ideal es que ambas líneas coincidan. Eso es el ideal. Pero puede ser que ellas no coincidan. Por eso es que se recomienda que tracemos una línea entre los incisivos centrales superiores y entre los incisivos centrales inferiores por separado y veamos si estas líneas medias interdentarias están coincidentes o no coincidentes. Eso es lo que vamos a registrar en nuestra ficha clínica. Coincidentes o no coincidentes. Como vemos en el caso clínico presentado acá, en este caso están no coincidentes. Ahora, lo que normalmente pensamos así como de inmediato, ya están no coincidentes, entonces está desviada, ¿cierto? Y vemos que hay una desviación, una leve desviación a la izquierda, ¿sí? Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿cierto? Y esta desviación a la izquierda, lo que normalmente pensamos es que la mandíbula es la que está desviada. Pero para poder llegar a esa conclusión, debemos hacer un análisis de las arcadas por separado. Entonces, vuelvo a ir para atrás para que nos quede bien claro. Trazo la línea entre los incisivos centrales superiores y trazo la línea entre los incisivos centrales inferiores y veo si están coincidentes o no coincidentes. En caso que estén no coincidentes, debo analizar las arcadas por separado y veo en la arcada superior. ¿Esta línea media interdentaria coincide con el frenillo lingual? Y hago sí o no. ¿Coincide con el rafe medio palatino y con la papila interincisiva? O sea, tengo que abrir la boca del paciente o analizarla en el modelo. Si coincide con todos esos elementos anatómicos, entonces quiero decir, significa que esta línea media interdentaria no es la que está desviada. Vamos a la arcada inferior. Esta línea media interdentaria coincide con el frenillo lingual, perdón, con el frenillo labial. Aquí, al parecer, no coincide, ¿cierto? Coincide con el frenillo lingual, pasa entre medio de las apófisis geni. Entonces, esos tres elementos también que tengo que analizar en la arcada inferior me van a poder ayudar a determinar si es la inferior la que está desviada o no. Y en este caso, la que está desviada es la inferior. Y voy a decir, líneas medias interdentarias no coincidentes, desviada, línea media inferior o mandibular desviada, y tengo que medir cuántos milímetros está desviada hacia la izquierda. Pero importante, yo no digo al tiro que está desviada la mandibular. Debo analizar las arcadas por separado para ver si efectivamente es la mandibular o no la que está desviada. Normalmente, o la mayoría de las veces, es la mandibular, pero se pueden llevar sorpresas, sobre todo en aquellos pacientes que sufrieron extracciones prematuras de primeros molares permanentes, por ejemplo, se produce, o de caninos temporales también, se produce una desviación de la línea media maxilar. Por lo tanto, hay que analizarlo y no a priori decir que es la mandibular. Importante que les quede bien claro ese concepto. Luego vamos a analizar
el resalte y la sobremordida. El resalte, ¿cierto?, corresponde a el análisis que hacemos desde la distancia que hay entre el borde incisal de los incisivos centrales superiores a la cara vestibular de los incisivos centrales inferiores en sentido horizontal. Y vemos cuánto es esta distancia. Lo normal es 1 a 2 milímetros, pero insisto que hay que analizarlo en su contexto porque hay que ver el paciente también si los dientes son grandes o son pequeños, entonces no puedo tampoco definirlo inmediatamente. Y la sobremordida es la distancia que hay del borde incisal del incisivo central superior al borde incisal del incisivo central inferior, que, por ejemplo, si yo lo proyectara aquí, el incisivo central inferior, lo más seguro es que sea eso, ¿cierto? Entonces mido la distancia que hay desde el borde del incisivo central superior al borde del incisivo central inferior en sentido vertical, y eso me va a dar los milímetros que hay de sobremordida u overbite. Y el resalte es lo que también conocemos como overjet. ¿Ok? Luego, en la zona, esto es en la zona frontal del paciente. Luego nos corresponde hacer el análisis en la zona lateral. Y en la zona lateral vamos a analizar la relación molar y la relación canina. ¿Ya? Si alguno de estos elementos, perdón, la relación molar primero la vamos a analizar en el primer molar permanente. ¿Ya? Si el primer molar permanente no está, quiere decir que yo no puedo determinar la relación molar. Entonces, si ustedes ven en algún caso clínico que dice relación molar no se puede determinar, es porque no está el primer molar permanente. O si su paciente no tiene primer molar permanente, ustedes no pueden determinar la relación molar. Y ponen relación molar no se puede determinar. ¿Ok? Y la relación canina, ¿cierto?, corresponde a la relación de oclusión que hay entre el canino y el canino superior y el canino inferior y premolar inferior, primer premolar inferior. Vamos a analizar con imágenes para que sea un poco más entendible. Vamos con ello. Bueno, aquí ya les había comentado un poco lo de la línea media interdentaria, ¿cierto? Que hacíamos el análisis. Primero trazábamos la línea entre los incisivos centrales superiores, luego entre los incisivos centrales inferiores, y ahí veíamos si estaban coincidentes o no coincidentes. Si no estaban coincidentes, analizábamos por separado la arcada superior, veíamos frenillo lingual, perdón, frenillo labial, papila interincisiva y rafe medio palatino. Si coincidían con la línea media incisiva, estaba ok. Luego en mandíbula, frenillo labial, frenillo lingual y pasaba entre medio de la apófisis geni. Si no coincidía o no estaban en relación a ello, era la mandibular la desviada o no. ¿Ya? Importante, nuevamente resalto eso. Aquí vuelvo a insistir, ¿cierto? Registrábamos si estaban coincidentes, como en este caso. Acá, coincidentes como en este caso o no coincidentes como en este otro caso, que es lo que se va a registrar. Acá tenemos un caso, ¿cierto? Donde podemos ver, trazamos la línea media superior, la línea interdentaria superior y trazamos la línea interdentaria inferior y vemos si están coincidentes o no coincidentes, y aquí nos damos cuenta que no están coincidentes, ¿cierto? Y luego analizamos por separado si están o no están, si coinciden con el frenillo, con todos los elementos anatómicos que le mencioné para definir, ay, me equivoqué, para definir cuál es la que está desviada. Ah, tenía las rayitas ya hechas. Para definir cuál es la que está desviada. Acá también tenemos otro caso clínico, ¿cierto? Donde trazamos la línea media interdentaria superior, trazamos la línea media interdentaria inferior y, ¡oh, qué buen caso! Estaban coincidentes, a pesar de que visualmente podría verse como que no estuvieran coincidentes por el diastema del paciente.
Acá tenemos otro caso donde vemos que están definitivamente no coincidentes, pero insisto, no podemos decir inmediatamente que la línea media desviada es la inferior, sino que tenemos que ir a analizar por separado las arcadas para ver si efectivamente es la mandibular o es la maxilar la desviada. Trazamos las líneas, ¿cierto? Y luego analizamos por separado. El resalte y la sobremordida, o también llamados overjet u overbite, donde vemos la distancia en sentido horizontal, que corresponde al overjet o resalte, y en sentido vertical, que es el traslape, el overlap, que es el overbite también, o sobremordida. Y lo podemos medir con una sonda periodontal que viene milimetrada, y así la ponemos en sentido horizontal, la distancia entre el borde incisal y la cara vestibular, borde incisal del incisivo central superior, cara vestibular del incisivo central inferior, y nos da los milímetros del overjet, y por el contrario el overbite o sobremordida en sentido vertical, veo la distancia entre el borde incisal superior y el borde incisal inferior y superior, la distancia entre ambos bordes incisales, y ahí me da el overbite. Acá tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, de resalte. Vemos que esta paciente tiene un resalte bastante pronunciado, lo ven ahí. No sé, el color como que no me acompaña mucho, pero ahí tiene un resalte bastante pronunciado, ¿cierto? Vamos a borrar ahí. A ver si se nota más con el azul a lo mejor. Ahí tiene un resalte súper pronunciado, ¿lo ven? Y de sobremordida lo tomamos en el sentido vertical. La distancia entre ambos bordes incisales es bien poquito. De hecho, yo diría que si tuviésemos que analizarlo bien, a lo mejor no hay overbite en este caso. ¿Ya? Recuerden que el overbite puede ser positivo o negativo. Negativo es cuando no hay overbite. Acá, por el contrario, ¿cierto? Tenemos un resalte donde está al revés, por lo tanto tenemos que ver el tema de los signos, que aquí va a ser un resalte negativo, y la sobremordida va a ser positiva, pero hay que indicar que están con mordida invertida. Vamos a la relación molar, donde vamos, lo más fácil para no perdernos es trazar una rayita sobre la cúspide del primer molar permanente superior y una rayita sobre el surco vestibular del primer molar inferior. Y luego vemos qué relación hay entre la cúspide superior del primer molar permanente y el surco del primer molar permanente inferior. El ideal es que ambos coincidan. Si ambos coinciden, corresponde a una clase 1 de angle o neutrooclusión, que es el concepto que vamos a ocupar. Neutrooclusión, ¿ya? Para que no se les olvide, neutrooclusión. Si esta rayita se nos va para adelante, es decir, este surco está por delante de la cúspide, quiere decir que se fue hacia mesial, por lo tanto va a ser una clase 3 de angle o una mesioclusión. Perdón. Y si se nos va hacia atrás, quiere decir que hubo una distooclusión, y eso corresponde a una clase 2 de angle. ¿Ya? Vamos a verlo con monito. Acá está la clase 2, ¿ven? Trazamos la rayita sobre la cúspide, trazamos sobre la cúspide del primer molar permanente superior, trazamos la rayita sobre el surco del primer molar permanente inferior y vemos la relación. ¿Cuál es la relación? Vemos siempre el surco, hacia dónde se movió el surco, ¿ya? El surco se movió hacia atrás.
Entonces, si se movió hacia atrás, se movió hacia distal. Si se movió hacia distal, es una distoclusión, una clase 2. Acá, por el contrario, la rayita sobre la cúspide, la rayita sobre el surco se movió hacia delante de la cúspide, es decir, se movió hacia mesial. Y si se movió hacia mesial, hay una mesioclusión que corresponde a una clase 3 de angle. Si van a poner clase 3 o clase 2 o clase 1, deben ponerle de angle, porque también está la clase esqueletal, que es totalmente distinta y viene de otro análisis. Pero la nomenclatura que nosotros vamos a ocupar corresponde a neutroclusión para la clase 1, cuando la cúspide mesiovestibular del primer molar permanente superior coincide con el surco medio vestibular del primer molar permanente inferior. Clase distoclusión, cuando el surco se encuentra por detrás de la cúspide, y mesioclusión cuando el surco se encuentra por delante de la cúspide. ¿Ok? Acá tenemos ejemplos de la relación molar. Trazamos la rayita sobre la cúspide, trazamos la rayita sobre el surco y vemos dónde está el surco, por delante o por detrás de la cúspide. Ah, está por delante, entonces se movió hacia mesial. Si se movió hacia mesial es una mesioclusión, es decir, una clase 2 de angle. ¿Qué tenemos acá? Rayita sobre la cúspide, rayitas sobre el surco coinciden. ¡Qué bueno! Si coinciden es clase 1 de angle, es decir, una neutroclusión. Algo importante, no quiero que utilicen el término de normoclusión, porque ese término no existe dentro de la nomenclatura de oclusión, ¿ya? Fue un término que en algún lado lo incorporaron, pero no existe. Se debe hablar de neutroclusión y no de normoclusión, porque normoclusión es otro tipo de concepto, ¿ya? Cuando hablamos de relación molar, hablamos de neutroclusión, mesioclusión o distoclusión. Y acá tenemos otro caso, trazamos la línea sobre la cúspide, trazamos la línea sobre el surco y vemos hacia dónde se fue el surco. Y aquí se nos fue hacia atrás. Si se nos fue hacia atrás, se nos fue hacia distal. Entonces una distoclusión, una clase 2 de angle. Y finalmente la relación canina. ¿Qué tenemos con la relación canina? También van a haber tres tipos de relación canina, ¿cierto? Y que lo normal o la neutroclusión es que el canino, la cúspide del canino, ocluya en el surco interdentario entre canino y premolar inferior. Repito, la neutroclusión canina es cuando la cúspide del canino superior, canino permanente superior, ocluye entre el surco interdentario o interproximal entre canino inferior y primer premolar inferior. Eso es lo normal. Entonces, trazamos las rayitas por separado. Rayita sobre la cúspide, rayita sobre el surco entre premolar y canino y vemos hacia dónde se fue el espacio, se fue hacia atrás. Entonces, si se fue hacia atrás, se fue hacia distal, clase 2, distoclusión. Para acá, trazamos sobre la cúspide, trazamos sobre el espacio entre canino y premolar, se nos fue hacia adelante. Si se nos fue hacia adelante, se fue hacia mesial, es decir, una clase 3 canina o una mesioclusión. ¿Ok? Entonces siempre trazamos las rayitas por separado y luego pensamos en este caso que se movió la mandíbula, o sea, se movió en la parte inferior y vemos en base a eso definimos el nombre, si es neutro, mesio o distoclusión. Acá tenemos, por ejemplo, ejemplos de relación canina. Trazamos la rayita sobre el canino superior y trazamos la rayita en el surco entre canino y primer premolar inferior y coinciden, neutroclusión. Allá tenemos la relación molar. Trazamos sobre la cúspide del primer molar permanente, ¿cierto? Superior y sobre el surco y vemos que están levemente desviados. Entonces acá, ¿hacia dónde se movió el surco? Hacia adelante. Entonces tenemos una mesioclusión. Si ustedes se fijan, podemos tener una mezcla de cosas. No porque yo tenga una neutroclusión canina voy a tener una neutroclusión molar o viceversa. Por eso es que tengo que analizarlos y analizarlos por separado.
Acá tenemos una neutrooclusión canina y una mesioclusión molar del lado derecho. Y al lado izquierdo pueda que tenga otra conjugación. ¿Ya? Acá, ¿qué tenemos? Trazamos la línea sobre la cúspide del canino. Trazamos la línea en el surco entre canino y primer premolar inferior. Coinciden. Hay una leve diferencia, pero muy leve. Por lo tanto, la definimos como neutrooclusión canina izquierda. ¿Qué tenemos acá? Trazamos la línea sobre la cúspide del canino, trazamos la línea sobre la cúspide del primer molar, la línea sobre el espacio interproximal entre canino y primer premolar y la línea en el surco medio vestibular del primer molar permanente inferior y vemos que tenemos relación molar. ¿Hacia dónde se nos fue el surco? Se nos fue hacia atrás. Si se nos fue hacia atrás, es hacia distal. Por lo tanto, tenemos una distoclusión. ¿Qué pasó con el surco? Se nos fue hacia atrás también. Entonces, si se nos fue hacia atrás, tenemos una distoclusión también. En este caso, este paciente, tenemos una distoclusión canina y una distoclusión molar del lado derecho. Al lado izquierdo puede presentar otro tipo de conjugación. Acá tenemos un caso. Este caso, si se fijan, trazamos la línea sobre la cúspide, sobre el surco. ¿Qué pasó con el surco? ¿Hacia dónde está en relación a la cúspide? Hacia adelante. Se nos fue un poquito, hacia mesial. Es decir, tiene una mesioclusión molar del lado derecho. Sin embargo, la cúspide del canino coincide con el surco interproximal, por lo tanto tenemos una neutrooclusión canina derecha. Lado izquierdo, coincide la cúspide con el surco, tenemos una neutrooclusión canina y molar, coincide la cúspide con el surco, por lo tanto tenemos una neutrooclusión molar. Es decir, este paciente presenta en el lado derecho mesioclusión molar, neutrooclusión canina y en el lado izquierdo neutrooclusión molar y neutrooclusión canina. Puede darse de todo. Y lo que yo les mencionaba, que las clases esqueletales no tienen nada que ver con las clases de Angle. La clase de Angle es porque Angle fue quien definió la llave de la oclusión, que es la relación que se da entre los caninos y que no tiene nada que ver con la clase esqueletal, que es un análisis que uno hace entre las relaciones maxilomandibulares, ¿cierto? Y el cráneo. Así es que no es importante que le pongan, si van a poner clase 1, 2 o 3, le pongan el nombre de Angle. Pero es por eso es que nosotros preferimos que ocupemos la nomenclatura de neutro, mesio o disto oclusión, ya sea para molar o para caninos. En este análisis de la oclusión también nos vamos a encontrar con las curvas de compensación y en el plano sagital nos vamos a encontrar con la curva de Spee o curva de Spee que le dice, no sé cómo se pronunciará bien, pero esta curva es una curva que comienza en el vértice del canino y se proyecta tocando todas las puntas de las cúspides vestibulares de los dientes posteriores. Va en sentido antero-posterior, ¿ya? Y describe una curva de concavidad superior y permite, ¿cierto?, que se pueda realizar la protrusión mandibular con la desoclusión de los dientes posteriores. Recuerden, o el fenómeno de Christensen. Recuerden que cuando uno protruye, ¿cierto?, los dientes y quedan vis a vis los anteriores, ocluyen los anteriores, los dientes posteriores debieran desocluir. Y aquí la curva de Spee, esta curva de compensación, juega un rol muy importante. Otra curva importante es la curva de Wilson, que se ve en el plano frontal y se refiere a la curva que pasa por las cúspides vestibulares y palatinas de los molares y premolares superiores e inferiores de un lado hacia el otro lado. Y esta curva también nos va a permitir, ¿cierto?, las guías desoclusivas. Cuando el paciente lleva hacia un lado, va a permitir que en el lado de balance, ¿cierto? O sea, el lado donde no se produce el movimiento, el lado contrario del movimiento, haya desoclusión. Por lo tanto, importante también esta curva que cuando nosotros, por ejemplo, hacemos prótesis completa, a lo mejor no la vamos a tener porque vamos a ocupar un esquema de oclusión balanceada bilateral, donde el paciente ocluye en todo momento para que no se produzca un juego de las prótesis y no se le
desprendan al paciente. Eso lo van a aprender más adelante. Ok, continuamos con esto. Cuando hacemos, eso era el análisis estático de la oclusión. Cuando hacemos el análisis dinámico de la oclusión, nos vamos a encontrar con que el paciente va a realizar movimientos bordeantes o los máximos movimientos que se pueden realizar y que se describen dentro de lo que es este poliedro de Posselt. P-O-S-S-E-L-T. Este poliedro de Posselt está aquí representado. Si ustedes se pusieran un lapicito, ¿cierto?, en los dientes inferiores, cuando ustedes realizan la máxima apertura, se va a generar esta curva. Hacen este movimiento y se genera esta trayectoria. Luego llevan hacia adelante, hacia máxima protrusión, y se genera esta trayectoria. Luego hacia atrás, baja, me voy a pasar al mono de acá abajo, ¿cierto? Están en máxima protrusión acá, luego bajan y tienen que traspasar los dientes de adelante, los dientes de arriba, ¿cierto? Los incisivos, y luego llevan a oclusión. Todos los movimientos que van máximos que se producen, ¿cierto?, son los movimientos bordeantes o movimientos excursivos. Y todos los movimientos que van dentro de estos son los movimientos que se producen en céntrica. Cuando nosotros llevamos los dientes a un movimiento, perdón, cuando llevamos la mandíbula a las lateralidades, el lado hacia el cual se produce el movimiento se denomina lado de trabajo, y el lado hacia el cual no se produce el movimiento, o sea, el lado contrario al lado del movimiento, se va a denominar lado de balance. Y aquí también vamos a encontrarnos con lo que son las interferencias oclusales, los contactos de hiperbalance y los contactos prematuros, que son, estos ya son un poco distintos porque los vamos a separar, ¿ya? Porque estos se producen en el acto de cierre mandibular cuando los cóndilos están en relación céntrica y los dientes están en posición retruida de contacto. Esto, como les digo, los vamos a dejar aparte, ¿ya? Pero en lateralidad vamos a ver lado de trabajo, lado de balance, las interferencias oclusales, que son los contactos que se van a producir en el lado opuesto, en el lado de balance, que no se debieran producir, ¿cierto? Y los contactos de hiperbalance, que los vamos a explicar un poquito más. Entonces ya hablamos de los movimientos excursivos o bordeantes, ¿cierto? Todos los que corresponden a la apertura, la lateralidad, protrusión y que describen este poliedro de Posselt. Y cuando el paciente genera una lateralidad, ¿cierto? El lado, aquí por ejemplo, el paciente está llevando la mandíbula hacia el lado derecho, y cuando el paciente lleva la mandíbula hacia esta lateralidad, el lado hacia donde llevó la mandíbula se va a denominar lado de trabajo y el lado opuesto se va a denominar lado de balance. Ahora, ¿qué pasa? Lo normal es que en el lado de trabajo se produzcan contactos dentarios y esos contactos dentarios se van a llamar guías de desoclusión o guías desoclusivas. Y esas guías desoclusivas pueden ser de tres tipos. Guía canina, cuando solamente el canino contacta y guía esta desoclusión y no hay ningún otro diente contactando. Cuando también puede ser función de grupo parcial o función de grupo completa cuando están contactando, además de caninos y premolares, los molares. ¿Ok? Guía canina, función de grupo parcial o función de grupo completo. Esto es en el lado de trabajo. En el lado de balance, lo normal es que no exista ningún contacto dentario. Si hay algún contacto dentario en el lado de balance, se va a denominar interferencia oclusal. Por ejemplo, si en esta paciente que está llevando la mandíbula hacia el lado derecho estuviese contactando, por decirles, este diente, la 2,4 con la 3,5, por decirles, en el lado de balance, ¿cierto? Esa sería la interferencia oclusal y la voy a anotar así: 2,4 con 3,5.
Me faltó el puntito entre medio de cada uno de los dientes, ¿cierto? Así, así. Esa sería la interferencia cruzal del lado de balance. Ahora, ¿cuál es un contacto de hiperbalance? El contacto de hiperbalance es cuando yo llevo la mandíbula hacia el lado derecho, ¿cierto? Y se me debería producir un contacto acá. ¿Se acuerdan que yo les dije que debería producirse una guía de desoclusiva que podía ser guía canina, función de grupo parcial o función de grupo completa? Pero resulta que acá, al lado de balance, hay un contacto, una interferencia cruzal. Pero esta interferencia cruzal es tan fuerte o tan grande que no me permite contacto en el lado de trabajo. Y esa interferencia cruzal fuerte se denomina contacto de hiperbalance. Por eso se le llama hiperbalance, porque es tan grande este contacto en el lado de balance, esta interferencia cruzal del lado de balance es tan grande que no permite contacto en el lado de trabajo. Por eso se llama contacto de hiperbalance. ¿Es una interferencia cruzal? Sí, porque está en el lado de balance, donde no deberían producirse contactos oclusales, ¿cierto? Pero la diferencia con la interferencia cruzal normal es que no me permite contactos en el lado de trabajo. En cambio, la interferencia cruzal normal se producen los contactos en el lado de trabajo y se genera el contacto en el lado de balance. En cambio, en el contacto de hiperbalance es tan fuerte esta interferencia cruzal que no me permite un contacto en el lado de trabajo. Y eso obviamente va a generar alteraciones a nivel neuromuscular, a nivel articular, etc. Así que importante tener claro la diferencia entre ambos conceptos y en el caso del tratamiento claramente no va a ser lo mismo que el paciente tenga este tipo de interferencia a este tipo de interferencia, porque esta va a generar mucho más daño, ¿cierto?, que una interferencia cruzal normal. ¿Ya? Por favor, importante aprenderse la diferencia entre ambos conceptos. Acá tenemos un paciente, ¿cierto? Lleva haciendo una lateralidad derecha y, ahí. Y vemos, ¿cierto? El lado de trabajo, el lado hacia donde se lleva la mandíbula, el lado de balance es el lado opuesto al lado donde se produce el movimiento. Lo normal es que se produzcan contactos en el lado de trabajo y que no se produzca ningún contacto en el lado de balance. Puede ser este movimiento guiado por los caninos, que es lo ideal, que es la guía canina, o puede ser una función de grupo parcial o una función de grupo completa. Esa es la guía de desoclusión. En el caso que en el lado de balance se produzca algún contacto, se va a denominar interferencia oclusal. Y si esta interferencia es muy, muy, muy grande, como por ejemplo hay un diente muy extruido que contacta con el otro, ¿cierto? Y yo hago la lateralidad derecha y no puedo contactar en el lado de trabajo, se va a denominar contacto de hiperbalance. ¿Ya? Por ejemplo, ahí tengo una interferencia oclusal. Y pasando a otro tema, ¿cierto? Que yo les había comentado que cuando hacíamos los contactos prematuros, que también es un tipo de interferencia oclusal, pero que se produce cuando yo hago un análisis céntrico de la oclusión. Es decir, cuando no el paciente está realizando movimientos bordeantes, sino que cuando está haciendo el arco de apertura y cierre. Pero en este caso, yo llevo las articulaciones a la relación céntrica fisiológica. Y aquí quiero recalcarles que la relación céntrica fisiológica es una relación articular, no es dentaria. Cuando yo hablo de relación céntrica fisiológica, me refiero a que los cóndilos se encuentran, ¿cierto?, en su posición más anterior y medial, con los cóndilos posicionados correctamente. A eso me refiero, a una posición articular. ¿Cómo están los dientes? Los dientes están en una posición que se denomina posición retruida de contacto. ¿Ya? Y puede ser que esta posición coincida con la MIC, como puede que no. Cuando coinciden, no hay ningún problema, ¿ya?
no hay ningún desplazamiento entre ambas. En cambio, cuando no coinciden, el paciente yo lo voy a hacer morder, ¿cierto? Y lo voy a hacer morder para que lleve a MIC y resulta que se va a producir un pequeño desplazamiento. Y ese pequeño desplazamiento va a generar un área decéntrica o desplazamiento encéntrica. ¿Por qué? Porque resulta que voy a ver, déjenme un ratito para acá. El paciente voy a llevar los cóndilos, ¿cierto?, a su relación céntrica fisiológica. Los dientes van a estar en la posición retruida de contacto. Vayan imaginándose lo que les estoy explicando. Traten de hacerlo ustedes. Llevando la lengua lo más atrás posible, ustedes podrían llevar los dientes a una posición retruida de contacto y más o menos las articulaciones a una relación céntrica. Más o menos, ¿ah? Es como para que se lo puedan imaginar. Traten de hacerlo. Entonces, si ustedes se fijan ahí y tocan los dientes y luego los apretan, algunos de ustedes van a sentir que los dientes se desplazan un poquito hacia adelante y algunos hacia adelante y hacia el lado. Eso quiere decir que hay un contacto que está haciendo que la MIC, la máxima intercuspidación, no coincida con esta posición retruida de contacto. Y ese contacto se denomina contacto prematuro. ¿Ya? Y ese contacto prematuro que hace que de la posición retruida de contacto hay un desplazamiento a la MIC, se produzca este desplazamiento y ese desplazamiento se llama área decéntrica o desplazamiento encéntrica. ¿Ok? ¿Cómo lo vemos? El paciente tenemos que deprogramarlo con los distintos artificios que ustedes saben, ¿cierto? El jig de Lucía o las láminas de Long, lo que ustedes quieran, hacemos las maniobras de manipulación para llevar los cóndilos, ¿cierto?, a la relación céntrica fisiológica y con eso llevamos los dientes a su posición retruida de contacto. Hacemos que el paciente despacito, que todavía no muerda fuerte, apenas toque los dientes y le trazamos dos líneas, ya a nivel lateral y a nivel anterior. Una línea que sea completa de arriba hacia abajo. Aquí no debe ser separada, sino que completa, de arriba hacia abajo, en los incisivos y puede ser en los caninos o en los premolares. ¿Ok? Idealmente premolares o molares. Zona lateral y zona anterior. Y luego le decimos al paciente que cierre fuerte. Y al cerrar fuerte, si vemos que estas líneas, se fijan acá, no coinciden, quiere decir que el paciente tiene un contacto prematuro que hizo que la mandíbula se desplazara hacia adelante una cantidad de milímetros que acá tendríamos que medir, que es como 1 milímetro, y además hizo que se moviera la mandíbula en sentido lateral. También aquí un poquito más, como 1,5 milímetros. ¿Se fijan? O sea, la mandíbula tuvo un movimiento anterior y sagital. En cuanto al área decéntrica o desplazamiento encéntrica, se permite que exista, ojalá, o lo ideal, no lo ideal, sino que se permite que sea solo con componente anterior, es decir, con este. ¿Ya? Solo con este, que hay un desplazamiento 1 milímetro en sentido anteroposterior, pero no con componente lateral, como hay en este caso en este paciente. Ahí ya tendríamos que derivarlo a un especialista para que lo revisara bien, hiciera su diagnóstico y análisis. ¿Ok? Entonces, el desplazamiento encéntrica se produce cuando, o yo lo puedo diagnosticar o identificar más que nada, cuando yo llevo los cóndilos a la relación céntrica. Primero deprogramo al paciente, porque si no, no voy a poder llevar los cóndilos a relación céntrica. Deprogramo al paciente, llevo los cóndilos a relación céntrica, con eso puedo llevar los dientes a posición retruida de contacto. Trazo estas líneas y luego hago al paciente que muerda fuerte y veo si hay desplazamiento o no de las líneas. Si hay desplazamiento lo mido y veo cuánto hay en sentido anteroposterior y luego en sentido lateral. Y eso me va a definir el área decéntrica. Ok, luego pasamos a lo que es la apertura máxima del paciente. En cuanto a la apertura máxima, ustedes se van a encontrar en la ficha clínica
con que tienen que llenar una cruz, ¿cierto? Donde van a poner, voy a cambiar el lápiz acá, donde van a poner en la línea vertical hasta donde abre el paciente, van a poner así como una flechita, y van a poner cuántos milímetros abre. Por ejemplo, 40 milímetros, ya por decirles algo. 40 milímetros. Y en la horizontal van a poner cuánto hace de lateralidad, ¿ya? Esto es, y tienen que ver cuántos milímetros hace de lateralidad izquierda y cuántos milímetros hace de lateralidad derecha. Y luego tienen que sacar, porque lo normal es que la apertura sea entre 40 y 50 milímetros, pero puede haber pacientes que tengan 38 milímetros y yo no voy a decir en ese instante el paciente tiene una apertura disminuida. No, lo que tengo que hacer yo es analizar la relación que existe entre la apertura y la lateralidad. Y lo normal es que esa relación sea de 4 o 5:1. Si la relación entre la apertura y la lateralidad es de 4 o 5:1, está normal. O sea, la apertura máxima del paciente es normal. Si esa relación es menor, quiere decir que la apertura está disminuida. Y si la apertura está disminuida, yo tengo que ir a hacer un examen adicional, que es lo denominado como ENFIL. ¿Ya? Cuando el paciente abre la boca por sí solo, por acción de sus músculos, se denomina apertura activa, porque es por acción de los músculos. Cuando yo veo que esta relación apertura-lateralidad no es proporcional, o sea, no es 4 o 5:1, tengo que ir a hacer este examen de ENFIL y para ello tengo que generar lo que es la apertura pasiva o apertura asistida, en donde hago una maniobra, ¿cierto? Y al paciente yo con mis dedos pongo el pulgar sobre los incisivos centrales superiores y el dedo índice sobre los inferiores y asisto a esta apertura, hago que abra más. Y dependiendo cuánto sienta esta sensación final en feel, que quiere decir sensación final, si es blanda o dura y veo cuánto más abre el paciente, si es blanda quiere decir que esta apertura disminuida es producto de alguna contracción muscular o alguna alteración muscular. En cambio, si veo que esta sensación final o ENFIL es duro, lo relaciono más con una alteración a nivel osteoarticular. ¿Ya? Entonces es importante que cuando yo veo una apertura que es menos 40-50 milímetros, no digo al tiro que está disminuida. Debo ir a analizar la relación con la lateralidad, que debe ser de 4 o 5:1. Y luego debo realizar la maniobra de apertura pasiva en el paciente, o sea, la maniobra de apertura máxima asistida, para hacer o para encontrar el ENFIL o sensación final, si es blando o duro. ¿Ok? Importante este concepto. Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto? El paciente yo lo mido y tiene, ¿cuánto hay acá? Como 15 milímetros de apertura. Pero aunque tenga 15 milímetros y yo diga, no puedo decir inmediatamente que está disminuida, sino que tengo que ir a analizar su relación con las lateralidades, porque puede ser que el paciente sea pequeño, tenga la boca chica y su apertura sea esa la normal. ¿Ok? Lo que les acabo de decir, cómo distinguir si la apertura está dentro de un rango de normalidad. Veo, ¿cierto? Mido apertura, que se mide en borde incisal a borde incisal, apertura máxima activa, es decir, realizada por el paciente por sí solo, por acción muscular. Y luego mido las lateralidades sin contacto dentario. Lateralidades sin contacto dentario, distancia de borde incisal a borde incisal. Veo cuánto se mueve en el lado derecho, el lado izquierdo. Aquí está. Perdón, de línea media interdentaria superior a línea media interdentaria inferior, veo cuánto se mueve hacia un lado hacia otro y saco la relación que me da entre una y otra y debe dar de 4 o 5:1. Si da dentro de la relación está normal, si no da dentro de la relación está disminuida o aumentada y tengo que verlo y tengo que ir a ver a tomar si está disminuida,
tengo que ir a sacar, realizar la apertura pasiva y ver el Enfield si es blando o duro. Y el área descéntrica, que ya les expliqué, ¿cierto? Que había que llevar el paciente, de programarlo, llevarlo a relación céntrica, los dientes a posición retruida de contacto, trazar las líneas en una zona lateral, en una zona anterior, hacerlo morder y ver si se desplazaban o no estas líneas. Bueno, para terminar la clase y para ver si entendieron todo lo que yo les acabo de explicar y que ustedes se supone que esto ya lo saben desde antes, ¿cierto? Este era solo un recordatorio. Van a realizar esta tarea, esta evaluación, que es en grupos, ¿ya? En grupos de 4 personas. Por favor, no quiero tareas individuales, ¿ya? Quiero grupos de 4 personas. ¿Y qué van a hacer? Dice lo siguiente. Desarrolle y responda a las siguientes preguntas. En grupos de 4 personas, realicen un esquema o dibujo a mano alzada que grafique la siguiente descripción del examen oclusal de su paciente. Máximo 6 imágenes, o sea, con 6 fotitos, o sea, 6 dibujos, me van a describir todo lo que está, o me van a graficar todo lo que está descrito en este párrafo. Paciente desdentado parcial, línea media interdentaria no coincidente, línea interdentaria inferior desviada 1 milímetro a la derecha, relación molar derecha clase 3 de Angle y derecha no se puede determinar, relación canina de neutrooclusión en ambos lados. Al realizar la lateralidad derecha, presenta guía canina con interferencia de la 2.7 con la 3.7. A la lateralidad izquierda presenta contacto de hiperbalance de la 1.7 con la 4.7. Realiza una apertura activa de 48 milímetros con deflexión de 2 milímetros a la izquierda a los 40 milímetros, lateralidades derecha e izquierda de 2 milímetros y 3 milímetros respectivamente. Y la pregunta número 2, analice la apertura máxima del paciente y responda. ¿Está alterada la apertura máxima de este paciente? ¿Qué parámetros le indican que está alterada? No se permite agregar estudiantes inasistentes a la clase, a los grupos, ¿ya? Y este reporte yo lo saco de lo que envíe el Classroom el día de la clase. La entrega va a ser el viernes 29 de octubre y van a subir el trabajo a una carpeta OneDrive. No a este correo, no a este enlace, yo le mandé el enlace de su sección a la doctora Olga Oñate. Ojo que el trabajo de ustedes no es el mismo de la sección 1 para que no se los vayan a copiar, ¿ya? Este enlace es el enlace de la sección 1, así que no es este el que corresponde para ustedes. Yo se lo mandé a la doctora Oñate para que se los comparta a ustedes. Así que es eso, espero les haya quedado claro, los conceptos que ustedes ya sabían, se hayan aclarado un poquito mejor. De todas maneras, cualquier duda me pueden contactar. Y yo creo que por videoconferencia es más fácil poder explicar si tienen algún concepto que no les haya quedado muy claro. Yo feliz se los explico, me encanta oclusión. Tuve también la suerte de tener grandes docentes dentro de lo que es oclusión. Tuve al doctor Mans, tuve al doctor Biotti, me fui a hacer una pasantía con el doctor O, que son feliz de la vida en lo que es oclusión, así que lo que quieran también se los puedo explicar. Así que los dejo y atenta a sus comentarios. Que estén muy bien. Nos vemos en una próxima clase.